¿Sabes? Nuestros hijos son algo muy valioso para nosotros los padres, pero es necesario que nosotros les aconsejemos, les digamos las cosas. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Si nosotros no les aconsejamos, o sea, si tú no le aconsejas, alguien más lo hará. Y qué mejor el consejo de la palabra, de la instrucción, donde podemos encontrar vida, prosperidad, salud, todas las cosas que nosotros necesitamos y podemos lograr en esta vida, pues es a través de la palabra. Pero cuando nosotros dejamos de lado a nuestros hijos, no les damos ese cariño, ese amor, esos apapachos, esa ternura que necesitamos, lo van a buscar en otro lado. Por eso podemos ver muchas mujeres embarazadas desde joven, pues muchachas, jovencitas. Podemos encontrar, por ejemplo, a través de eso, muchos abusos que llegan a ver. ¿Por qué? Porque el consejo, el cariño y el amor lo encontré en otro lado y no en ti o en tú, pues, que eres su papá. Acompáñame a estudiar esta porción pues muy interesante para nuestras vidas. La porción número 45, Bait Hanan. Bait Hanan tiene que ver con un ruego, con una súplica. Se traduce normalmente como y supliqué. Esta porción pues estructura en lo que viene siendo el libro de Deuteronomio o Devarim, capítulo 3 del 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Y tenemos también nuestra paralela en Haftarah, que es la lectura del profeta en Isaías 40, del capítulo 40, pero versículo 1 hasta el versículo 26. La primera de las 7 Haftarot de consolación que hay. Y bueno, vamos a encontrar que esta palabra tiene que ver con un ruego, con una súplica. La súplica que viene del alma, que viene del corazón, que viene de una necesidad grande que oprime nuestro ser. Y tiene que ver con eso, porque mira, cuando empezamos a leer en el 3:23 que dice, yo también supliqué, o sea, en aquel tiempo dice, yo también supliqué a Hashem o a Dios, en aquel tiempo diciendo, permíteme, te suplico cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán. Ese fue el monte y el Lebanón, o el Lebanon. Y aquí ya vemos la súplica que empieza a recordar Moshe, en aquel tiempo supliqué. ¿Y sabes cuánto suplicó? Porque eso tiene que ver con oración, con ruego, con tefilá, con súplica. Tiene que ver, esto dice, la palabra Bait Hanan, si sumamos las letras que hay ahí en hebreo, nos arroja el número 515. O sea que él oró estas 515 veces. ¿Y sabes? Lo estuve haciendo durante 172 días. O sea que 3 veces al día está orando durante 172 días. Si la multiplicamos nos darían 516 veces. Pero cuando él oró, antes de llegar a las 516, el Padre le dijo, ya basta. Aquí vamos a encontrar esto. Dice, pero Dios se enojó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó y me dijo, basta. Ya no me hables más acerca de este asunto. Basta. Y vamos a encontrar qué significa todo esto. Como les digo, Bait Hanan suma 515, que se presume según el Midrash son las veces que Moshe estuvo orando y suplicando y clamando. Y tiene que ver con esto, porque Bait Hanan, su palabra raíz es Hanan, y tiene que ver con gracia o favor también. Tiene que ver también con esta parte del ruego y de la súplica. Entonces esa parte de que dice, y supliqué a Hashem, está diciendo que clamó, que gimió, que literalmente delante de Dios él se desbarató y se encogió. O sea que hay algunos que también interpretan que si hubiera terminado a las 516, él hubiera entrado a la tierra prometida. Y el Padre no quería que él pasara, pero hubo una buena razón que la vamos a entender aquí. ¿Por qué no quería que el Padre pasara? Porque el Padre ya había preparado algo mejor, porque nos ha pasado a nosotros que muchas veces oramos, clamamos y gemimos, y sin embargo el Padre nos dice no. Recuerdo aquella historia de una mujer que estaba ahí con su hijo, es muy pequeño, ¿verdad? El niño, y tenía cáncer, y la señora le decía, ay, hijo, pero es que es tan injusto, ¿por qué a ti? ¿Por qué te está pasando estas cosas a ti? Es más, yo que soy tu madre, yo me pude haber enfermado y no tú. Y estaba ahí, y el niño le decía, mamá, pero ¿por qué estás así? O sea, como que no entendía el niño. El niño pues ahí, ¿verdad? Pues mal, obviamente. Y le llama al doctor para variar. Y el doctor le dice, ¿sabe qué, señora?
pues su hijo va a morir. Ya mejor, ya lléveselo, porque aquí ya no hay nada que hacer. Y la señora rogando, pero por favor, doctor, debe de haber algo y usted debe de saber hacer algo. Y la mamá desesperada queriendo que su hijo viviera, porque qué madre no quiere que su hijo viva. Y no solamente que viva, sino que tenga una buena vida. Y esta madre suplicando y rogando y gimiendo, y le decía, doctor, por favor, y hasta lo agitaba, lo agarraba y lo agitaba, es que debe de haber algo, le imploraba. Y el doctor le dijo, bueno, pues sí hay algo, pero es que, y le dice la señora, dígamelo. El doctor le dice, bueno, es que solamente que le donasen un riñón, pues es de la manera que viviría, pero nada más 2 meses si acaso, pero igual va a morir. No, quíteme el riñón a mí, quítemelo. O sea, la señora por lo menos quería ver a su hijo vivo más tiempo. Y es que a veces nos aferramos a las cosas. Y es que así Moshe oraba al Padre. Moshe quería entrar y quería ver la buena tierra que el Padre tenía. Sin embargo, a veces no entendemos los propósitos que vienen detrás de todo esto. Y como esta historia tal vez te ha pasado a ti, tal vez me ha pasado a mí, de una u otra manera, sin embargo, encontramos un no como respuesta. Hemos orado y hemos suplicado, tal vez por salud, tal vez por la familia, porque hay veces familias destruidas, tal vez por un matrimonio, tal vez por una economía, tal vez por un trabajo. Hemos suplicado por muchas cosas, sin embargo el Padre dice no. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad que tenemos nosotros y nos quiere transformar y llevar a otro nivel donde no entendemos, porque de esta circunstancia que nos está pasando el Padre, es de donde va a salir la verdadera fe, donde va a salir la verdadera relación. No es en los momentos fáciles, sino es en los difíciles donde cada uno se ve. Y así como un ruego o una súplica, muchas veces encontramos el no. Recordamos que Pablo era un hombre que tenía o demostró esas sanidades del Padre a través de su vida y sanó, hizo milagros y todo. Y sin embargo, él rogó por una enfermedad que se dice que era en los ojos y encontró un no como respuesta. Y oró, dice que 3 veces suplicó al Padre. 3 de 515 pues no serán tantas, pero él lo hizo de la misma manera, delante de Dios Todopoderoso, clamando, gimiendo, suplicando, rogando, y era una oración buena además, no tenía algo de malo. Sin embargo, le dijo no. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que muchas veces así pasa, como les digo, no encontramos a veces cuando viene el no una razón, una respuesta, una explicación, y tal vez no la encontremos en esta vida o en este plano. Sin embargo, cuando estemos allá delante del Dios Todopoderoso, entenderemos todas las cosas que aún no entendemos. Y es que las súplicas tienen que ver a nosotros con la respuesta. Cuando le dice basta, que le dice el Padre basta, aquí la palabra es lav rak, quiere decir mucho para ti. O sea, lo interpretan como de basta, de ya, no me digas nada, ya, se acabó. O también basta tiene que ver con la connotación con mucho, con demasiado. Por eso se entiende que es mucho, se dice mucho para ti. O mucho te espera, también se puede entender así. Porque en realidad Moshe ya tenía una herencia. Él no tenía por qué preocuparse por entrar a la tierra prometida, pero él añoraba, él siempre creyó que podía pasar al otro lado, él nunca lo dudó, mas sin embargo, como les he contado, aquella equivocación con esos espías prolongó pues esa promesa que se cumpliese. Sin embargo, Moshe quería entrar y quería verlo, pero quiero decirles algo, que el Padre tenía preparado algo mejor para él. No solamente era el descanso, porque ya él era una persona grande, era una persona que ya había vivido pues muchas situaciones, pasó la situación de Korach, pasó la situación de Zimri, de Cosbi, pasó la situación de la rebelión, los espías, pasó tantas cosas que vivió y tanto desgaste que tuvo. El Padre ya le quería dar un descanso, porque llegar y tomar la tierra prometida era volver a llegar y volver a pelear, y él ya estaba muy, muy cansado para eso. El Padre físicamente le quería dar un descanso, pero hay un secreto más allá. Hay un secreto más allá de todo eso, y ahorita lo vamos a
a descubrir. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el Mashiach, el Mesías, está conectado también con Moshe, porque lo que Moshe dijo de la Torá, lo que el Moshe escribió de la Torá, la ley, que se conoce como la ley de Moisés, Yeshua lo ratificaba, y tanto llegó, o sea, Yeshua en el monte de la transfiguración, dice que estaba hablando con Elías y con Moshe. ¿Se recuerdan en aquella ocasión? Que se dice que posiblemente sea el monte Tabor, pero que estaban ahí y que estaban hablando, y entonces es como un evento que hay en el tiempo y el espacio donde se unen en ese monte, y entonces ahí es donde tiene la respuesta Moshe. Moshe sabía que no iba a entrar, pero no es hasta que le dijo el padre, que, o sea, le explicó, antes de llegar a la 516, le explicó el padre qué es lo que estaba pasando, por eso ya no volvió a suplicar, y él quedó conforme con la explicación que el padre le dio, pero aparentemente tiene que ver con ese monte de la transfiguración, donde sabía que Mashiach es el que hace entrar a la gente a la nueva tierra o la nueva Jerusalén que el Padre ha prometido. Sin embargo, la promesa es de que Moshe va a liderar a la entrada de Jerusalén, de la nueva Jerusalén. Por eso el Padre tenía algo mejor para con él, porque ciertamente vemos que en el monte Sinaí, cuando se le hace el llamado en la zarza ardiente, le dice: tú vas a entrar, vas a hacer entrar a mi pueblo, a la tierra que yo les daré, una tierra donde fluye leche y miel, y recibe la promesa, pero resulta que no los puede hacer entrar. Pues aquí se cumple en otro pensamiento diferente que el que entendemos en lo terrenal. Hace algo espiritual, donde sabemos que Moshe va a liderar esa entrada a todos los que han creído en el nombre de Yeshua, en el nombre de Dios, para poder ser esos hijos y tomar la tierra prometida que el Padre ha dado. Aquí vemos esa gran promesa y esa gran remembranza. Por eso aquí hace mucho realce en cuanto a los estatutos, las ordenanzas, y aunque parecen lo mismo, que dicen: ay, que estatutos, que ordenanzas, que pretextos, que preceptos, que esto, que aquello, es una connotación de la ley en un ámbito diferente. Es como decir la ley penal, la ley judicial, la ley estatal, o ¿cómo le llaman? De lo civil, y así, que se divide las leyes en ramas. Es exactamente lo mismo. Es la misma ley, pero en sus secciones tiene sus cláusulas, ¿no? Cómo se hace. Y pues aquí lo repite de esa manera, porque en el 4.1 vemos: ahora pues, oh Israel, escucha la palabra Shema, que esta palabra se repite más de 90 veces aquí, por lo cual tiene que ver mucha importancia, porque sabemos que Shema, y lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio 6.3, tiene que ver con escuchar, en hacer, con obedecer. Cuando dicen haremos y obedeceremos, lo escuchamos en español, pero en hebreo es nada más Shema, porque es exactamente la misma implicación. Si tú lo escuchas, tú lo haces, tú lo obedeces, o sea, lo estás haciendo, es exactamente lo mismo. Y además, ojo, que aquí hay una cosa muy importante, o algo que me llamó mucho la atención. La palabra Shema también se hace un acróstico de las veces que suplicó Moshe, porque Moshe hacía esas 3 oraciones al día: la oración, digamos, de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Entonces estaba haciendo la parte de la de Shacharit. La oración de la mañana es Shacharit, la oración de la tarde es la Minjá, y la de la noche es la de Arbit. Entonces estamos viendo que como acróstico, Shema está dando las veces que se hace la oración al día, de que suplicó Moshe en este caso, como cosa muy interesante. Pero recordando los estatutos, los preceptos y mandamientos, son cosas que no difieren, que son una diferente en un aspecto que otra. Aquí cuando dice: ahora pues, Israel, escucha los estatutos y los decretos que les enseño. ¿Para qué? Para que los ejecuten, a fin de que vivan y entren a tomar la tierra que Dios les da. Y de estatutos y decretos se está refiriendo a Jukim y a Mishpatim. O sea, los mandamientos Jukim vienen a la raíz Juk, que tiene que ver con inentendible, que no hay lógica. Son estos mandamientos, los Jukim,
que no tienen una razón de ser aparentemente. Sin embargo, este tipo de mandamientos son aquellos que hacen el realce a la fe, porque son aquellos que haces no porque los entiendas, sino porque simplemente es una ordenanza, te infunden más al obedecer, no por lo que ves, o sea, sino simplemente porque el Padre lo dice, nada más. Pero esos mandamientos también traen un beneficio a nuestra vida y a nuestro ser. Mandamientos Juquim, por ejemplo, es el día de Shabbat. El día de Shabbat es un día que aparentemente no tiene una explicación, simplemente le está diciendo que lo guardes, aunque vamos a entrar más a detalle, a explorarlo, y se puede entender más cosas. Sin embargo, es un mandamiento que aparentemente no tiene explicación. El portar tzitzit, por ejemplo, el mandamiento de la nidá, que es cuando la mujer tiene su periodo menstrual, y pues hay que tener la abstinencia por 7 días, y eso trae, por ejemplo, sanidad. ¿Por qué? Porque reduce el índice de mortandad, de flujos de infecciones, pues para mucha gente. Por eso hace un pueblo sano. Por ejemplo, la dieta levítica, la comida kosher también entra en ese tipo de mandamientos, porque simplemente te dice qué comer, qué no comer, y aunque podemos encontrar explicaciones que van relacionadas ahora con la salud, ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos, pero en aquel tiempo no había una explicación, todo el mundo comía lo que había. Sin embargo, el Padre, que sabe todas las cosas, pues estableció una dieta adecuada para que sus hijos se mantuvieran sanos y fuertes. Por eso la obediencia también nos trae salud, nos trae beneficios, nos trae mucha abundancia en muchas áreas de nuestra vida. Y sabemos que la alimentación pues va directamente relacionada de lo que comemos con lo que consumimos mentalmente, con lo que pensamos. Por eso es necesario tener esos filtros regulados en nuestra vida. Entonces, avanzando a los mishpatim, les digo, son aquellas leyes sociales que implementaban los jueces para determinar un acto de justicia en base a lo que pasó, un hecho. Ellos decían si la persona, pues, por ejemplo, alguien robaba, si era la persona, si no era la persona, si tenía que devolver el daño y tenían que llevarlo con otras personas a que fueran sus señores y estar con ellos 7 años, o si mató a alguien por accidente, tenían que ver que si fueran accidente o no. Y son esas leyes donde están formando cómo aplicar el juicio. Por eso tiene que ver con eso. ¿Me explico? Y todo esto es con el motivo o la razón para poder entrar, y una vez entrando, pues nos podamos regir por ellas. Y como les digo, se relaciona directamente con la Nueva Jerusalén, porque dice que de Jerusalén saldrá la Torá. Y en aquel tiempo, cuando pase este evento de que Moshe lidera esta entrada al pueblo prometido, a la tierra prometida, pues entonces Yeshua va a regir con vara de hierro. Y entonces las naciones, todas ellas se doblarán. O sea, toda rodilla se doblará, y ante el Dios Todopoderoso, ante Yeshua, van a rendir este homenaje, van a rendir esta adoración o este culto. Y aquí es donde se cumplen todas estas cosas que aparentemente no tienen significado, no tienen razón de ser, pero que sí escalan a esta vida y escalan a la vida venidera también. Por eso es muy importante tener los preceptos y los mandamientos en cuenta. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un poder tan grande que pues sí, sirve como espada, claro, ¿cómo no? Pero antes de usarla como espada es necesario utilizarla como un espejo. Un espejo siempre nos va a ayudar a ver lo que somos, como somos. Santiago nos dice que no seamos como aquel que va, se mira en el espejo y se va. Se olvida cómo es totalmente. Sino que la palabra la uses para ver esos detalles. Cuando te levantas en la mañana, por ejemplo, pues vas, te peinas, te limpias, ves que ahora sí que si te quedó bien la cara, si te peinaste bien, todo el rollo, ya te ves ahí. A través de la palabra es lo mismo, nosotros nos vemos, nos señalan nuestras deficiencias o nuestras incapacidades, pero para perfeccionarlas a través del Eterno. De hecho, los mandamientos, todos en cualquier modalidad vamos a encontrar que tiene que ver con esta unión, esta conexión con el Eterno. Nos va a ayudar para poder estar directamente con Él. Sí, y avanzando, quiero ir diciendo que la fe, porque aquí radica nuevamente el tema de la fe, y de hecho, pues la Torá, todo tiene que ver con la fe.
La fe no se desarrolla solamente por leer una escritura o leer las escrituras, por leer simplemente la Torá o lo que ustedes me digan, pero por eso simplemente no se desarrolla la fe. ¿Por qué? Porque las puedes leer, pero si no las obedeces, si no las practicas, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Por ejemplo, es como aquella persona que puede abrir la Biblia. Por ejemplo, yo lo hacía antes cuando pues, éramos más chicos. Teníamos una Biblia ahí y la vimos en el Salmo 91, porque pues mi abuelita sí nos decía, no, mira, es que aquí y nos va a proteger y todo. Y pues uno de niño pues dice, ay, no, pues hay que abrirla y ya estamos protegidos. Pero no se trata de eso, de tener la Biblia como que si fuera un amuleto y por tenerla abierta en ese salmo, ay, ya voy a estar protegido. Se trata de obedecer, porque la autoridad viene por el obedecer, por someternos a la autoridad, porque todo reino, pues tiene un código, tiene leyes con las que son regidas, hay un señor, hay un rey, hay a quien rendirle cuentas. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros venimos y nos incorporamos a esta fe, pues ahora nos estamos rigiendo por este nuevo código de leyes. Y digo nuevo para nosotros que no lo conocíamos, pero en realidad esto ya ha estado desde siempre. Por eso les digo, o sea, no es un libro abierto y ya que por magia va a tener poder, sino que los mandamientos hay que saber que dan vida. El ejecutarlos va a traer vida, va a traer bendición, va a traer prosperidad para ti, para los tuyos, para cualquier persona con la que estés, porque tú tienes que ser como ese árbol que donde quiera que vayas va a encontrar prosperidad porque está plantado en esa palabra, en ese río, en esa prosperidad, ¿me explico? Donde sea que vayamos, es lo que nos da a entender. Por lo tanto, el alejarnos de los mandamientos nos trae muerte. ¿Por qué? Porque no crecemos y somos como un árbol que está bien edificado en un buen lugar, con buenas corrientes, pero cuando se le corta la rama, por ejemplo, el árbol permanece, pero cuando nos alejamos del eterno, cuando nos desconectamos, cuando comenzamos a practicar el pecado, somos como, más bien ya no como el árbol, sino como la rama, que al momento, pues se ve bien porque se acaba de cortar, parece que está bien, pero pasa el tiempo y se va secando. Esto mismo le pasó, por ejemplo, a Sansón, lo voy a ilustrar con ello. Recordamos que le decía a Dalila cuál era el secreto de su fuerza, y él no le decía nada y decía, venían los filisteos y decía, ay, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero hubo una vez que le contó su debilidad. Y cuando le contó su debilidad, que le cortó el cabello y le dijo, ay, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levantó y creyó que iba a ser como las veces anteriores, que los iba a derrotar con facilidad. Pero ¿qué pasó? Dice ahí claramente, pero él no se dio cuenta que el Eterno, que Dios ya se había apartado de él. Y esa palabra es Selem. Selem es la imagen de Dios. Cuando nosotros estamos buscando vivir y practicar lo que Él nos enseña, pues estamos adheridos a esa imagen de Dios, estamos buscando replicarla, porque nosotros podemos hacer ello. Pero cuando nos apartamos, no nos damos cuenta que ya somos cortados, pero simple, o sea, no se ve de momento. En el momento Sansón no se dio cuenta, no parecía, ya había quebrantado todo, lo único que le faltaba era lo del cabello, pero ya se había apartado el Espíritu de Dios de él, ya no podía hacer lo mismo. Exactamente nos pasa igual, a veces por un enojo, por algo, nos apartamos y queremos irnos de la fe y esto, y de momento parece que todo está bien, pero las cosas cambian y nos damos cuenta que en efecto vamos muriendo. Por eso es tan importante alimentarnos de ello. Y guardarlos también nos trae un desafío, porque hay personas, ojo, algo muy importante, gente que está padeciendo a través de la palabra, está sufriendo por compartir un mensaje, está sufriendo simplemente por leer la palabra de Dios. Yo he sabido de lugares que por estar, que son encarcelados por estar leyendo la Biblia. Y tan es así que aún en la misma cárcel a veces consiguen hojas de la Biblia y lo que hacen es la leen, la memorizan y hasta se comen la hoja para que no les descubran. Y a veces se reparten entre hojas, entre personas, y la leen y se la comen y la comparten. O sea, yo aprendí esto y te lo dicen tal cual, y la otra persona sí, y es de la manera que van aprendiendo la palabra. Y sabes, yo recuerdo aquella historia de un pastor
que fue a China, porque en China está prohibido la palabra, está prohibido la Biblia, está prohibido pronunciar el nombre de Jesús. Pues fue este pastor a compartirles, porque se contactó con un chino y todo, y pues llegan a una oficina, cierran las puertas, cierran las cortinas, todo el rollo, y estaban prácticamente alabando, pero en silencio, y porque les dices que aquí está penado todo esto, aquí está prohibido, y aquí está así, y podemos ir a la cárcel y hasta nos pueden dar pena de muerte por estar practicando la palabra, por estar buscando de la palabra. ¿Y qué es lo que sucedió, verdad? Les da el mensaje este pastor, este hombre, y todos se quedan, wow, todos sorprendidos y dicen, ay, ¿cómo nos gustaría ser como ustedes los americanos? Que tienen la oportunidad de leer en cualquier lado, nadie les dice nada, pueden aprender, pueden compartir, pueden esto. Ore por favor, Señor, para que nosotros podamos tener esa libertad. ¿Y qué les contesta este hombre? No, no voy a hacer eso, ni loco. Dice, nosotros deberíamos ser más bien como ustedes. Y si ustedes han desarrollado esta fe, es porque la adversidad los ha hecho así y se ha visto el amor de Dios en sus vidas. Más bien nosotros deberíamos ser más como ustedes. Y al contrario, a lo mejor ustedes piensan que no predican, que no dicen nada, que no pueden decirlo, pero el día de hoy me he llevado la mejor predicación que he visto. No que he escuchado, porque a lo mejor alguien puede hablar con elocuencia, alguien puede hablar con mucho denuedo, con mucha palabra, mucho así. Sin embargo, el reino de Dios no consiste en palabra, consiste en poder. Y cuando ese poder es capaz de transformar una vida, pues es capaz de llevarnos a una salvación eterna. Pero cuando esa palabra que tú dices crees no es capaz de transformarte, pues mucho menos de salvarte. Por eso es tan importante escudriñar qué tipo de doctrina vemos, qué tipo de predicadores escuchamos, de quién nos estamos alimentando. Esa es la importancia, el estar atentos, el cuidar lo que vemos, el cuidar lo que escuchamos, para que no vaya a cambiar el pensamiento a algo malo, sino que los transforme siempre a algo positivo. Es algo muy importante. Guardar el mandamiento siempre va a traer bendición. Además, los mandamientos son para prolongar la vida, no para limitarla. O sea que un árbol se mueve y se mueve con el viento. Y es muy importante que recordemos que Ruach tiene que ver con viento. O sea, y ese espíritu es el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Pero Ruach tiene que ver con viento y así mueve el árbol. Pues nosotros, como somos esos árboles, debemos estar plantados en la palabra y debemos ser movidos por el Ruach, por el espíritu. Debemos ser movidos por él. Porque cuando nosotros no podemos tener movimiento, es cuando nosotros estamos atados a este mundo por una u otra cosa. Seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos, pues de los placeres, pues de la deuda, pues de qué se les ocurre. Pero, o sea, pues principalmente todos los placeres, todo lo que está en este mundo presente, todo nos conecta con esta vida terrenal, con esta vida material. Y solamente rompiendo esto, pensando más en la eternidad, es de la manera que podemos estar libres realmente. Podemos cimentarnos en la palabra y podemos tener libertad. Poco a poco todos los procesos se van a ir haciendo para poder tener esta libertad. Y avanzando dice, no añadas ni quites nada a la palabra que Dios te dio. No añadir y no quitar. ¿Por qué? Porque esta palabra se tenía que transmitir y se tiene que transmitir a los hijos. Es decir, la aprendes tú, pero la responsabilidad es transmitirlas a los hijos. Y es enseñarle sin quitarle, sin ponerle. Recordemos que agregarle, por ejemplo, es como un camino. El camino de Dios es recto. El camino de Dios es de un solo carril. Pero cuando yo me voy a derecha o me voy a izquierda, o le estoy agregando o le estoy quitando. Derecha puede ser que le estemos agregando. Y empezamos a seguir leyes de hombres y mandamientos de hombres, que fue lo que sucedió. En el libro de Gálatas, por ejemplo, nos habla que estamos bajo la ley de maldición, bajo una ley, pero aquí está separando que hay una ley que fue la que el Padre dio, que es la ley buena, la ley que nos trae bendición, estar a la expectativa de la Torá. Cuando los que dicen que estamos bajo la ley,
y no bajo la Torah. O sea, está hablando esa parte de que la ley, ay, ¿cómo lo explico? Bueno, lo voy a explicar así. Espero que se entienda. Hay dos tipos de leyes. Está la ley oral, que son los mandamientos de hombre, y está la ley escrita, que es la Torah escrita, como la hemos estado estudiando. En aquel tiempo, los fariseos, los rabinos, todos ellos podían incrementar algún mandamiento, pero era por parte de ellos de decir, ok, el mandamiento dice no te acerques a esta silla. Pues ahora yo le digo que no se acerque ponga un cerco. Y es más, ahora ponte 3 metros de la silla, ahora dale 10 metros a la silla. Y se le daba más importancia a todo lo que dijo ese rabino o a todo lo que dijo ese consejo que ni el mismo mandamiento. Entonces le están agregando. Por otra parte, hoy en día vemos que muchas denominaciones o muchas religiones surgen. ¿Por qué? Porque dicen, estos no me gustan. Por ejemplo, la Iglesia Católica se formó de esta manera, de un evento ecuménico dándole el realce al cristianismo. O sea, que juntó varias religiones de la época Constantino, pero le dijo al cristianismo, tú vas a ser el emblema. Tu Cristo, o tu, bueno, porque en griego es Cristo, o tu Jesús, que en griego es así, va a ser el emblema de nuestra religión. Y vamos a quitar estas cosas que no nos gustan, son muy judías. Y empezaron a poner una religión universal para todos, y con eso Constantino tuvo más poder, tuvo más adquisición, y pues tuvo un reino muy fuerte, porque estaba a punto de perderlo, pero como él era muy adorador del dios Sol, él recibió esta revelación de bajo el sol venceréis, y pues por eso lo celebran el domingo sus reuniones. Es el día domingo, se celebra Dios Sol, el Sunday es domingo, y ahí viene en el Vaticano, que ahí celebran al Dios Sol, y por eso hacen sus reuniones el día domingo. Pues exactamente eso es lo que está pasando. Le quitaron, fundaron su religión, y acá por este lado estaban agregándole cosas demasiadas que ni ellos mismos podían llevar, pero hacían o querían obligar que la gente los llevara. Cosa que podemos ver en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Van y se carga mucho de religiosidad, y la gente, por no quedar mal, se ponen en el mismo de que yo también, yo soy, yo esto, y se visten así, y tratan de tener una aparente vida bien, pero en el fondo saben que no están cumpliendo y no están siendo capaces de llevar a cabo la palabra de Dios, y se les hace gravoso no por la palabra misma, sino por todo lo que se les agregó. Es exactamente lo mismo. Por eso es responsabilidad de nosotros como padres compartir y dar a conocer la palabra tal cual como es, sin quitarle, sin ponerle, sino tal cual como es. Y no solamente es una responsabilidad de con los hijos, sino que es desarrollarlos, es llevarlos a esa altura del varón perfecto, y ver que de su iniciativa ya surge ese amor y ese dominio y ese buscar de la palabra, y hasta trasciende inclusive a los nietos. Así que el mandamiento es, le enseñarás a tus hijos, pero no solo a ellos, sino que también a tus nietos. Cosa muy interesante. Además, cabe resaltar que en la palabra nos habla acerca de que si alguien, quien sea, inclusive llega un ángel y te quiere decir un nuevo evangelio, no le creas. ¿Por qué? Porque la palabra ya ha sido dada. Ni siquiera si vienen los mismos ángeles, les creas. La palabra ya ha sido dada, ya ha sido establecida. Yeshua en ningún momento ni le quitó ni le puso. Cuando dijo, recordamos el nuevo mandamiento, más bien dio la práctica de cómo se debe de llevar. En ningún momento le quitó ni dijo no hagan esto o ahora van a hacer aquello, atentando en contra de los mandamientos. Como les digo, Yeshua simplemente vino a reforzar y a dar esa aplicación de lo que ya había dicho Moshe. Y cuando, por ejemplo, están estos leprosos y quieren tener les da la sanidad, les dice, ve y preséntate con el sacerdote y da la ofrenda correspondiente. O les dice, ve y no peques más. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que algo es pecado si la Torá no nos lo señala? Pablo nos dice, por ejemplo, esto, yo no sabría que es malo si la Torá no me dijera que fuera malo. Y es que cada vez a veces la gente se va rigiendo por la ley, por lo que piensa, por lo que cree, pero en muchas de esas ocasiones nosotros estamos pues mal programados, porque el Padre nos pone algo de diseño original, bien, pero el tema es de que como nacemos con la inclinación al mal, y como nuestros padres en ocasiones
o ha habido ocasiones que nuestros padres no han sabido llevarnos por el camino o han tenido otros pensamientos, hemos sido dañados de una u otra manera. Y eso repercute en las decisiones que tomamos el día de hoy de grandes. Por eso no podemos decidir en base a lo que pensamos, en base a lo que creemos que está bien, sino a lo que dice la palabra, porque eso es lo que nos va a traer la verdadera de bendición. Está libre de dogmas, está libre de especulaciones, es la eternidad hecha para nosotros y por medio de ella tenemos el acceso a esta eternidad. Inclusive Moshe reafirma a Yeshua diciendo, va a venir alguien, en algún momento va a venir alguien que va a ser un profeta, así como yo, a él escúchenlo. Y ahí le está dando el respaldo a Yeshua, a él óiganlo, a él escúchenlo. Recordamos aquella historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que le dice Lázaro cuando amanece en el lugar de tormento, manda a Lázaro. Y le dice, no, ellos ya tienen a la ley de Moisés, o tienen a Moisés y a los profetas. No, pero, y dice, aunque si alguien se levantare, inclusive no creerán. Pero le está diciendo, ya están las herramientas dadas para que la gente simplemente eche mano de ellas y puedan cambiar y transformar su vida. Es lo que el Padre nos dice y sabemos que escuchar tiene que ver con atender, con ser diligentes, por ser disciplinados en ese ámbito. Así que hablando de la vida, dice, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Jamás va a conocer la muerte. ¿Por qué? Porque sí, bueno, por ejemplo, Lázaro murió, el padre, Yeshua lo resucitó y volvió a morir. ¿Me explico? Pero aquellas personas, todas aquellas personas, igual Moshe representa a los muertos, a los que no pudieron entrar a la tierra prometida. Representa a ellos, por eso él va a liderar esa entrada. Tenía que ser ese símbolo. Pero como les digo, estos mandamientos tienen que ver con seguir, con permanecer, con ser fieles. Esta palabra es davek, que quiere decir apegarse o asociarse, adherirse, ser una sola pieza. En la oración de Yeshua dice, Padre, te ruego que, ellos sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. Ser ejad, habla del concepto de ser ejad, y aquí está hablando de esta parte de ser uno. Cuando alguien se adhiere a otra, a alguien más, en este caso, cuando habla de que dicen son una sola carne en el matrimonio, está hablando de que también se adhieren, son una sola carne, son uno solo. Y si quieres despegar a alguien más, pues alguien va a salir lastimado, va a haber daños, es exactamente lo mismo. Se funden en un solo ser y se hacen una sola persona. Pues aquí es exactamente el mismo concepto, que la iglesia o el pueblo, mejor dicho, es esa novia ataviada que está esperando el regreso de su marido para consolidar esa boda y ser una sola carne, ser un solo ser. Esa es la oración a la que se refería Yeshua, que nosotros también podamos probar de ello. Además, hay un concepto muy interesante que es el ayom, o sea, el presente eterno. Cada mandamiento que nosotros vamos leyendo, que sabemos son 613, de hecho en esta porción vamos a encontrar 12 de los 613 mandamientos, nos acerca o nos conecta con la eternidad, porque son como llaves que vamos utilizando para poder entrar. Y cada uno de ellos nos va a desarrollar a tener esa virtud que el Padre quiere de nosotros. Pero no es nuestra, claro, sino que es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y esta palabra de ayom además se repite 75 veces, 2 veces por capítulo en este libro. Quiere decir que esto es muy importante, algo el Padre nos está queriendo dar a entender. Y tú puedes cumplir, por ejemplo, tú no puedes cumplir los mandamientos el día de ayer, ni el día de mañana, sino el día de hoy. Este concepto nos da a entender que el día de hoy nos esforcemos, nos dediquemos, nos aboquemos en totalidad a buscar hacer lo que podamos hacer. Y en esta instancia, cada presente va a ser un presente continuo, pero aunado a la eternidad. Es lo sorprendente de todo esto. Cómo el Padre no solamente nos dice qué hacer, sino nos manifiesta el cómo y todavía nos da de su fuerza, de su ruach,
de su espíritu para poder llevarlo a cabo. Porque sabes que hubo un pueblo que por su corazón endurecido no pudieron conocer los caminos del Eterno. Así lo dice tal cual, un pueblo que divaga de corazón no pudo conocer mis caminos. Por eso es necesario que nuestro corazón, lo primero que esté en nuestra mente, que esté en nuestra vida, pues sea el Eterno. Esto es lo importante. Avanzando en la ley número 2, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, que ya vimos que son Juquín y son Mishpatim, como Hashem me dio y me ordenó para que los cumplieran en medio de la tierra en la que van a entrar a poseerla. ¿A fin de qué? De que los cumplan, ese es el propósito. O sea, vuelve a repetirlo, los estatutos, los decretos, y es que para muchos esto puede que no tenga sentido, pero, por ejemplo, ¿quieres ser próspero? ¿Quieres que te vaya bien? Pues obedece la Torá, obedece la Biblia. Ahí habla los principios financieros que necesitamos llevar a cabo para tener esa prosperidad. Por eso, de hecho, había un contador que le preguntó a una persona, oye, tú que eres contador, eres amigo de confianza, te voy a preguntar algo. Él tiene clientes cristianos y clientes judíos. Y dice, mira, de entre tus clientes cristianos y los judíos, dime quiénes son los más ricos. O sea, ¿los cristianos o los judíos? No, pues los judíos en definitiva. Dice, ¿y por qué crees tú? Dice, ¿sabes? Porque los judíos, dice, tienen la Torá y ahí están todos los principios financieros que deben de tener y como los obedecen, pues les va bien. Entonces, a veces dicen, no, es que me va mal y esto y aquello y lo otro, pero no obedecemos las reglas que ahí están inscritas. Y muchas veces en el cristianismo, pues solamente se te dé la segunda parte. Es como entrar a ver una película y ya está empezada y va a la mitad. Es exactamente lo mismo. No le vamos a entender a esto si no empezamos a comprender desde el inicio cómo fueron hechas las cosas. Y fueron hechas para nuestro beneficio, no para una maldición o algo de ese estilo. Además, todo esto para que podamos entrar en la tierra, para cumplir todos estos mandamientos y estatutos. También Yeshua dice, a mí me ha sido dada autoridad de los cielos y la tierra, y por eso ahora yo los voy a enviar, hablando de la gran comisión. Yo los voy a enviar que vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden y que todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mandado. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les mandó? La Torá, pues él mismo, la Torá viviente, les dijo, miren, así tienen que amar a su prójimo, miren, así tienen que respetar a sus vecinos, miren, así guardamos el corazón, miren esto, o sea, no se vayan por la tradición, no se vayan por esto, guíense por la senda de la rectitud, por los linderos antiguos, dicen algunos profetas, los linderos antiguos, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, hablando de que ellos siguieron los mandamientos y los decretos, síguelos, porque te están queriendo abocar al camino del Padre. Y aquí les está hablando de ser testigos, no de testificar. Aquí el testimonio juega algo muy importante, porque algunos dicen, no, mira, aquí dice esto, aquí dice aquello, aquí dice lo otro. Ah, pues está bien, ahí dice, pero tu vida no habla de lo que está escrito ahí. Tu vida no me está diciendo que estás bajo ese reino, bajo esta sujeción. Esas son las cosas que hay que hacer muy, muy importantes. Hay que ser muy, muy importantes. Además, como les digo, la palabra de Dios, cuando la entendemos y la empezamos a atesorar en nuestra vida y en nuestro corazón, trae can de recompensa. Ay, ahorita vamos con tu mami, ¿va? Ahí vamos. Bueno, que aquí me tocó estar con el niño, así que... Hijo, ¿saluda? ¿Quieres saludar? No. Bueno. Bueno, vamos a avanzarle un poquito con brevedad a esto. ¿Qué les decía? Ah, sí, de los mandamientos. Además, miren, déjenles digo que ese de ser testigos y el testimonio tiene mucho que ver, que a veces no es coherente una cosa con la otra. Y eso es lo que trae confusión en la gente, que dice, no, pues yo para ser como tú mejor no. Vamos a ponerle pausa y ahorita continuamos. A ver, ¿dónde se le pone pausa? Ahí está. Listo, ya volvió otra vez, después de unos cortes comerciales. Bueno,
les estaba diciendo esta parte de ser testigos. La palabra de donde viene testigos tiene que ver de mártir, de donde viene la palabra mártir. O sea, que les está diciendo que si es necesario, ustedes van a padecer por mi nombre, van a ser perseguidos, inclusive hasta van a ser muertos. Y vemos que los primeros creyentes, por creer justamente en esta promesa, en este reino de Dios, pues fueron perseguidos, fueron sacrificados, fueron muertos, fueron torturados. Recordemos que aquellos que les perseguían empezó por ser algunos de la iglesia de los fariseos, de todo eso, y vemos la persecución, pero luego vemos que se convirtió en lo que se conoce como Roma. Inclusive Constantino fue el que hace como que el pacto para poder hacer su convenio, y esta iglesia donde les digo, para llegar a un acuerdo. Pero antes de todo esto, de hecho, la inauguración de los Juegos Olímpicos fue el entretenimiento, la muerte de unos cristianos, y búsquenlo, ahí viene en la historia todo esto que les estoy diciendo. No piensen que les invento cosas, nomás hay que buscarlo bien. Pero tiene que ver con todo esto. Pues ¿de dónde creen que la Iglesia Católica se hizo rico? Pues cuando impuso la Santa Inquisición, todos aquellos reyes despojaban por tener una creencia contraria a lo que ellos querían o imponían, y pues les quitaban sus bienes y los mataban. Todo lo que tenían es exactamente lo que está pasando. Por eso el Padre nos está diciendo ser testigos, testificar, o sea, esta parte de que, ok, aquí dice, pero compagínalo con lo que tú vives, compagínamelo con lo que tú haces, compagínamelo con ese matrimonio, con esa unidad, con todo eso que nosotros tenemos. Y sabes una cosa, guardar los mandamientos nos van a, o sea, ponerlos por obra, se comparan a ser sabiduría e inteligencia, porque en un pensamiento no hebreo, en un pensamiento griego, la sabiduría y la inteligencia tienen que ver con algo meramente de conocimiento, de saber nada más, pero como les digo, todo eso se radica en un estilo de vida. Los mandamientos fueron diseñados para el hombre, para que puedan encontrar su camino hacia con Dios, para que puedan conectar y salir de esta manera. Y permíteme decirle algo acerca de la ley de Dios. En el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Presérvame también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces yo seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y como vemos, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Como vemos, ¿quién va a ser librado de esa rebelión? Si no comienza con la palabra de Dios, que es más dulce que el panal, que es más deseable, que nos corrige, que transforma el corazón, que convierte el alma. Y esto es por un poder maravilloso que el Padre nos ha dado a ti y a mí. Y tal vez podemos ver letras físicas, pero cuando las leemos algo pasa en nuestro interior, trasciende de nuestra vista y llega a nuestra alma. Y algo cambia y las cosas no son igual. Por eso el reino de Dios, les digo, no consiste solamente en palabras, sino en poder, en ese de nuevo. Y pasando a la ley ya, número 3, de aquí ya para allá va a ser un poco más rápido. Pues habla de los testimonios. Hablaba del testimonio de Jehová es perfecto, ¿verdad? Y está hablando de lo que nos identifica como una nación o como hijos de Dios. Y se refiere más como lo distintivo, como usar tzitzit, la mezuzá, el Shabbat, como el talit, cosas de esa índole que son mandamientos juquín, pero que se distingue como nación, pero a su vez son los que más impactan a la gente que viene de fuera, ¿no? Que viene de los goy, de los goyim, ¿no?
gente que se incorpora a la fe porque le impacta todo eso, porque lo ve, lo distingue como nación, pero también a su vez el practicarlo trae esa sabiduría y esa inteligencia. Y avanzando en la 4, aliyah 4, nos hace la remembranza acerca de los 10 mandamientos. Se suelen recordar en esta época porque es algo que el Padre instauró para nuestro beneficio. Las 10 palabras, Aseret Adebarim, se han puesto como las 10 leyes o los 10 mandamientos, pero en realidad son las 10 palabras. Donde vamos a encontrar el primero, yo soy tu Dios, o yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y está hablando que te saqué de la tierra de Egipto. Y este mandamiento se puede decir que es uno de los más importantes, tal vez el más importante, porque conecta con todos. Porque si tú reconoces que Dios es Dios y que está presente donde quiera que estés, pues entonces va a traer una bendición para tu vida. No vas a robar, no vas a matar, no vas a hacer nada porque lo reconoces en tu vida. Es tenerlo presente y que te saca de la esclavitud y te trae a libertad. Es tenerlo ahí presente. Como número 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si bien sabemos, el Padre lo dice así porque Él ya tiene una imagen suya. Por eso el que quiera uno hacer una imagen, aunque se vea bonita, aunque se vea como se vea, no es la imagen de Dios. Y no solamente tiene que ver con eso, con imágenes, tiene que ver con una idolatría, que es como la fornicación, pero en sentido espiritual, el abocarse a otros dioses. Por eso Él les dice que es fuerte y es celoso, o sea, que cuida lo suyo y le interesa esa unidad, que no se rompa lo que el Padre está uniendo o el que el Padre ha unido. Habla acerca de todo eso. Dice, no tomarás el nombre de Dios a la ligereza, o no tomarás el nombre de Dios en vano, pero se está refiriendo a no portar, a no levantar, y que con nuestra vida esos hechos se vean. Y como les decía, que compaginen una cosa con la otra, no nada más que digan, aquí dice, pues eso que dice, ¿lo vives? ¿Lo haces? O sea, ¿me lo puedes mostrar? Es exactamente lo mismo. No levantar el nombre de Dios a la ligereza tiene que ver con todo lo que hacemos para levantar el nombre de Dios. También dice, acuérdate el día del Shabbat, 4º mandamiento. Y ese acuérdate está diciendo, guárdalo, no se te olvide. Y tiene que ver, este mandamiento, aunque es uno de los mandamientos juquín o inentendibles aparentemente, el Padre lo hace en beneficio del hombre, puesto que cuando nos dedicamos, lo guardamos, nos estamos apartando de todo lo demás para enfocarnos netamente en el estudio de la palabra, que el interés de la palabra crezca en todo ello. Entonces, como nosotros nos dedicamos a ello, no tenemos chance de pecar, no tenemos tiempo de hacer otra cosa, sino de alabarle, de consagrarle, y entonces las cosas crecen, las cosas suben. ¿Me explico? Ay, hijito, bájale por favor. Bueno, continuamos. 7. Estamos en el 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es uno de los primeros mandamientos que hay con promesa, porque honrarlos tiene que ver con que el Padre, se manifiesta a través de nuestros padres y es como la representación de Él mismo. Por eso el honrarlos quiere decir obedecerlos. Y obedecerlos no quiere decir que te diga algo que vaya en contra de la palabra y porque Él te lo dijo lo hagas. No, tiene que ver con honrarlos, pero hacer lo que sabemos que está bien, hacer lo que sabemos que es correcto. Honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con esa larga vida, porque como tú obedeces el consejo de vida, te alejas de esas amistades que van camino a la muerte, te alejas de esa gente que te quiere abocar a malas prácticas. Entonces, tu vida la prolongas porque te evita de muchas circunstancias, pero también el Padre puede extender tu vida de manera, pues, espiritual, ¿no? La puede extender si Él lo quiere de la otra manera, ¿no? De la manera física también. Pero sus días son alargados en parte porque obedeces y sigues el consejo de vida. Y es importante honrarlos, ¿no? Tanto económicamente, como emocionalmente, como físicamente, de estar con ellos, de buscarlos, de procurarlos, de que se sientan amados y con ese respeto. ¿Me explico? Y también sigue avanzando, dice, no asesinarás. Y digo no asesinarás porque normalmente se lee como no matarás. Sin embargo, podemos matar a una cucaracha, un alacrán, una mosca, y no, eso no es pecado.
Pecado es que lleve la connotación de que yo sé que ya llevo alevosía, premeditación, alevosía y ventaja, las tres agravantes de la ley, que yo estoy usando para cometer el acto de quitarle la vida a alguien más. Y como hemos visto, todos estos mandamientos están al pro de la vida, a favor de la vida, de manera que cuando viene algo en contra de la vida, el Eterno no lo aprueba. Pero ojo, ¿qué pasa si tengo que defenderme de alguien? Bueno, está el principio de Nefesh Pikui, que es a favor de la vida. Si alguien viene y te agrede y tú en defenderte, pues resulta que pues se muere el otro. O sea, tú no buscaste el matarlo, tú nada más querías librar el asunto. Y bueno, delante de Dios, eso está bien. Delante de los hombres, pues hay un juicio. Pero obviamente tiene que ver que tú no buscaste, que tú no lo premeditaste, que tú no... O sea, fue un accidente realmente, no fue que tú lo quisiste hacer. De eso habla. Y este principio para muchos es debatible, pero bueno, también está este principio y lo encontramos aquí. ¿Me explico? Luego viene no adulterarás, el séptimo. Y como hemos visto, toda la inmoralidad sexual, lo que es fornicación, adulterio, es exactamente lo mismo. Todo deriva de la misma palabra. Todo tiene que ver exactamente con lo mismo. Todo lo que sea inmoralidad sexual. Por eso dice que es necesario quitarlo, sí, en el exterior, en lo físico, pero en lo interior también estamos hablando en sentido hacia con Dios. Porque la primera tabla, hasta honrar a nuestros padres, tiene que ver hacia con Dios, ¿no? En línea vertical, ¿no? Y en línea horizontal tiene que ver esta segunda tabla que tiene que ver con mi relación con el prójimo. Yo no puedo decir que me llevo bien con Dios y con mi prójimo, pues ni lo trato, ni le hablo, lo evito, pero estoy bien con Dios. No se puede eso no se puede. Y decir, pero es que mira, yo me la llevo bien con el prójimo, yo hago donaciones, ayudo y esto, pero con Dios, no, está bien allá. O sea, no se puede, tenemos que tener ese equilibrio y hasta tener las dos tablas vamos a tener el balance que nos van a poder abrir las puertas del cielo en ese sentido, porque habla de lo que hay en nosotros. Luego avanzamos y tiene que ver con no robarás. Sabemos que el robar tiene que ver con la acción de despojar a alguien de algo. Y si bien el Padre tiene en control suyo la economía de todos nosotros, cuando a alguien le agarramos y le robamos algo, estamos afectándole directamente a él y a todo lo que es. Y nos traemos una bendición, una maldición directamente cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo el mandamiento de no robar. Tenemos que mantener la paz, el vínculo de la paz y mantenerla. Eso es muy importante. El noveno, no dirás falso testimonio. O sea, no solamente no hablarás mentiras, no vas a hablar mal de alguien ni de nada. Vemos que, por ejemplo, no entraron la primera generación de los israelitas por hablar mal de la tierra. Cometieron ahí un pecado. Y hablar mal puede ser hablar mal de alguien o de algo o de lo que sea. Es decir malas palabras, maldecimos. Estamos haciendo exactamente eso o decimos cosas que a lo mejor no parecen malas, pero trae una connotación igual negativa. O sea, lo que hay de fondo en el corazón. ¿Cómo cambiamos las palabras, verdad? No, mira, ella me dijo esto, él me dijo aquello. Y así lo decimos en un tono como de que, mira, sí, ya no la queremos. Y a lo mejor fue cierto, pero ya le cambiaron el sentido, ¿no? ¿Me explico? Entonces tiene que ver también con toda esta intención. Y va aunado al décimo, que es no codiciarás. De hecho, me atrevo a decir que el décimo es el filtro primordial para que todo lo demás no se ejecute. Porque hemos visto que todo esto tiene que ver con una forma externa, pero el codiciar es un mandamiento más interno. ¿Por qué? Porque si yo no codicio a alguien, pues me voy a evitar de todo esto. Pero si yo empiezo a codiciar, yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero ese celular, pues ahí es donde ya quiero el que tú tienes. Y hago lo posible por tenerlo, ya despierto la codicia. De hecho, hay una halajá judía que dice que si tú quieres, o sea, que si tú vas con alguien y le dices, véndeme esa casa, véndeme ese terreno, no se puede hacer, está prohibido, porque se incita a eso, al codiciar. Pero que si alguien viene y te la ofrece, es diferente, porque tú no buscaste eso que él tiene. Es exactamente lo mismo.
Nosotros por la codicia hacemos que entre cualquier mal. Que cuando pasó con David el pecado que hubo tan terrible, y dice que vio por la ventana y vio a Betsabé que se estaba bañando. Y vio y codició. ¿Y qué pasó? Pues robó prácticamente, adulteró, mató, pues fornicó, se hizo acreedor a muchos pecados con uno solo. Y entró por el desear. Por eso tiene que ver con controlarnos. O sea, antes de tomar la tierra, les digo, debemos dominarnos a nosotros mismos. Por eso lo repite. Y estas palabras en la ley 5 nos dice que fueron repetidas con fuego, con humo, aún con densas tinieblas. Se recibieron estas palabras y fueron hechas con el mismo dedo de Dios para mantener la paz y la unidad, tanto con Dios para con los hombres. Por eso es necesario cumplirlas. En la ley 6 vemos esta declaración de fe, que cuando el pueblo la recibió dijo, Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Sin embargo, también lo asociamos mucho a la ley 6 y 7 que habla acerca de el Shema Israel, que en hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como hemos analizado, escuchar es algo muy profundo. Ya vimos, es hacer, es obedecer, es atender, es todo esto mismo junto. Pero la declaración de fe tiene que ver, si tú vas a Israel y dices a alguien, Shema Israel, te contestan todo lo demás. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hasta se ponen de pie. Es de la misma manera, nosotros tenemos que tenerlo como esa declaración de fe a nosotros. Escucha Israel, o sea, mantente en la unidad, mantente en los mandamientos, mantente en los preceptos. Y aquí se repite 3 veces Señor, 3 veces la palabra Adonai se repite y da el realce no solamente porque también dice que es 3 veces santo y todo esto, sino da el realce porque también es el Dios, o sea, se muestra como Dios, tú lo aceptas como Dios y lo muestras como Dios también, tiene que ver con Dios en toda esta cuestión. Por ejemplo, aquí en toda la parashá está haciendo sobre escucharás las palabras, o sea, las escribirás y las pondrás en práctica. Es exactamente lo mismo acá. Por 3 veces Dios tiene que ver con eso, o sea, con el contacto que tenemos con Dios y con esa relación que vamos desarrollando con Él. También tiene que ver en esa parte. Y si seguimos avanzando en la lectura, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos, o sea, con todo lo que tienes. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, cuando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, les digo, es de generación en generación, las repetirás a tus hijos y las hablarás y hablarás de ellas cuando te encuentres en tu casa, cuando te acuestes en tu casa, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, o sea, en todo lugar y en todo momento, y las atarás como una señal sobre tu brazo, y las pondrás por insignia sobre tus ojos, y las escribirás sobre los postes de tu casa y sobre las puertas, donde se hace la mezuzá, ¿verdad? Ahí se ponen los postes. Y eso de sobre tus ojos está hablando de que lo primero que tengas en la mente es la palabra del Eterno. Ahí se está refiriendo a eso, que si bien algunos se ponen como una línea, pues, donde la atan hasta acá en sus manos, porque dice que aquí las atarás las atarás como una señal sobre tu brazo y serán por insignia sobre tus ojos. Pues hay algunos que lo hacen literal y bueno, te ponen como una cajita aquí. Está bien, las atas, ok, pero es un signo, pero de algo que debe ser interno, de algo que debe de ser practicado. Así que todo esto nos refleja el tipo de siembra que somos cada uno de nosotros. Lo podemos comparar con la parábola que dice Yeshua. El sembrador salió a sembrar. Ok. Y dice que aventó unas semillas ahí, sabiendo que ahí hay un terreno, pues obviamente aquí va a haber un camino, aquí va a haber un pedregal, aquí va a haber la cerca, va a haber unos espinos para que evite que la gente pase a la tierra, que es el terreno. Entonces dice que salió a sembrar, además aventó así las semillas. Y ahí nos asemeja a que nosotros, ¿qué tipo de tierra somos? La palabra es la semilla, pero cada uno de nosotros va a reaccionar diferente. Si bien este mensaje pueden escucharlo gente que
ha sido dedicada a la palabra desde siempre, gente que no ha conocido la palabra o se está desarrollando en ella, pues tiene que ver también en qué tipo de condiciones nos encontramos realmente. Se lanzan las semillas y sobre el camino está hablando, todo eso tiene que ver con el corazón. El camino habla de la dureza del corazón, porque en la antigüedad la gente que pasaba caminando hacía el camino por donde pasaba. Y entonces ese camino está hablando de que se endurecía y por eso, pues no producía nada. Gente que escuchaba, pero sí está bien. O sea, no pasaba nada. Luego sobre el camino de que por ahí hay unas aberturas y está hablando de que sí escuchan, se alegran, pero o sea, hasta ahí, no les interesa más. Luego sobre los espinos, la gente que con los afanes, que busca más bien el placer de este mundo. Y bueno, escuchan, están ahí, pero buscan más bien lo suyo. Por eso no buscan un compromiso, no quieren hacerse responsables. Pero la buena tierra está hablando acerca de cuando nosotros nos queremos hacer responsables, vivimos y practicamos y enseñamos la Torah. En este caso, la palabra del Eterno tiene que ver con eso, con ese fruto que nosotros damos. Sí, hijito. Pausa. Ya volvimos después de otros cortes comerciales. Bueno, pues así es esto, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos. Bueno, lo bueno es de que ya nada más queda compaginarlo con la Haftará. Y les digo que todo esto se relaciona pues con la Haftará, y entre los 12 mandamientos que dice esta parashá, tiene que ver el ejad, tiene que ver el amor, tiene que ver el estudiar la palabra. Pues aunque no lo creas, estudiar es un mandamiento y lo debemos de llevar a cabo, y por eso necesitamos enseñarlo a nuestros hijos. Ahí está, otro mandamiento. Y encontramos 12 de todos estos mandamientos. Y esta Haftará se compagina con toda esa historia en que siendo una de las primeras de las 7 de consolación que hay, está hablando de consolaos, consolaos pueblo mío. ¿Pero por qué? Porque ya estaba pasando una devastación el pueblo de Dios, estando en una cautividad allá en Babilonia, donde quedaron cautivos por esos más de 70 años, donde, bueno, que en parte dicen que por no obedecer el mandamiento de guardar la tierra, lo sumaron y pues hicieron 70 años justo lo que le debían, y ahí los llevó ese tiempo en cautiverio. Y les está hablando de esta esperanza que hay. Ellos están abatidos, están destruidos, y ¿qué hace el Padre? Les manda al profeta Isaías para recordarles que la consolación viene de Dios. Y también nos muestra que cuando vemos a alguien pasando por un momento difícil, no vamos a llegar y le vamos a decir, hey, todo está bien, ya se murió, ya lo que le sigue. Pues no se puede hacer eso, y no se debe hacer eso. De hecho, el Padre mide sus palabras al nivel y a la porción que ellos necesitan. Ellos necesitaban más cariño, necesitaban más comprensión, necesitaban más esa empatía, y el Padre les empieza a hablar de esa manera. Y les empieza a decir, o sea, porque Él quiere una consolación total con ellos, pues les empieza a decir que la vida pues trata de eso. A veces dice que es como la flor del campo, que está, luego se marchita, luego la hierba se seca. Está hablando que la vida es efímera, que la vida es pasajera, que ellos sean consolados, dice, pero anímense, consuélense, pero dice, escuchad la voz que clama en el desierto, enderezad el camino, andad. O sea, les empieza a animar, les empieza a consolar, pero ya después les empieza a decir la verdad. O sea, una verdadera consolación siempre va a traer confrontación. Comienza con una confrontación, después se dice la verdad, y después la consolación se puede llevar a cabo. Y es lo que habla esta Haftará, de cómo ese pueblo puede ser animado, puede ser esforzado, puede ser confrontado, y además empieza a hablar acerca de las grandezas de Dios y de cómo en aquel tiempo va a venir esa redención y va a venir ese Salvador, y se va a mostrar y va a cumplir aquello por lo cual el Padre está queriendo que todo el mundo entre a su reino. Eso es lo que empieza a decir toda esa Haftará. Y digo a grandes rasgos porque ya se nos fue mucho el tiempo, pero yo creo que se entendió mejor, ¿no?, la palabra. Al final se trata todo esto de entrar y estar en los caminos de Dios, que recordemos que también caminos en hebreo se dice terek, ¿no?, que tiene que ver con esas sendas,
con esos linderos donde debemos de cruzar y para no salirnos ni a derecha ni a izquierda, ni aumentar, ni quitar mandamientos, pero sí seguir avanzando en el camino del Eterno. El Eterno nos ayude y nos dé de su gracia. Bueno, yo de antemano espero que esto te haya sido de bendición. Espero que pues sigamos adelante y dale like, suscríbete, no olvides compartir. La siguiente.